Gracias por este momento tan espectacular. Gracias por cada una de las personas que participó, por sus palabras impresionantes, porque nos das palabras, nos das musar, nos das enseñanzas para mejorar. Gracias por tu infinita misericordia, gracias por cada uno y por su esfuerzo, Padre Eterno. Y así como lo hicieron, permite, Padre Eterno, que la bendición tuya también llegue a sus vidas, Padre Eterno, y que tú puedas resarcir mucho más allá, Padre Eterno, conforme a tu voluntad en sus vidas, en su salud, con sus familias, con sus hijos, en sus proyectos personales, Padre. Te lo pido en esta noche y te lo pedimos todos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Hablé que iba a hablar sobre la unidad. En hebreo la palabra unidad se dice ahdut. Mencionar antes de comenzar, pido que el Eterno me dé su ayuda, que me dé su sabiduría para poder dar de la mejor forma esta enseñanza. La palabra ahdut tiene un shoret, tiene una raíz en la palabra ejad. El shoret es Aleph, Het, Dalet. Nosotros pronunciamos el Shema 2 veces al día, que según la halajá, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Adonai es uno. En 1 Corintios 1:10, que dice Rav Shaul: hermanos, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, yo les exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y la misma manera de sentir. Esta característica, según lo indica Rav Shaul o Pablo, es un rasgo muy importante dentro de la congregación. ¿Cómo identificar que nuestra manera de pensar y de sentir sean las correctas? Que estén basadas en la Torá. Esa es la respuesta. Porque podríamos pensar o sentir en base a nuestras emociones y ellas nos engañan también, haciéndonos pensar que estamos en lo correcto. Pero los sabios nos exhortan a entender que la manera de pensar es según lo que establece la Torá. Y la Torá manda que seamos uno, un ejad, primeramente con Dios, y a tener una ahdut, una unidad con nuestro prójimo. El salmista decía: mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto está en el Salmo 133:1. La unidad es algo que dentro de las escrituras es muy importante para lograr el cometido que se quiere. En la Torá, en Parashá Lech Lecha, vemos un ejemplo que, a pesar de que esta unidad no era en nombre del cielo, lamentablemente, sino para fines de idolatría, si no era detenida, lograrían lo que se habían propuesto. Y vemos como dice la Torá: toda la tierra tenía una misma lengua y vocablos unificados. Cuando emigraron desde Oriente, encontraron un valle en la tierra de Shinar y allí se establecieron. Se dijeron entre sí: vamos, hagamos ladrillos y hornémoslos al fuego. El ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de revoque. Dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre para que no nos dispersemos sobre la superficie de la tierra. Hashem descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Dijo Hashem: mira, un pueblo unificado con una única lengua para todos. Y esto es lo primero que han hecho. Ya nada les será impedido de todo lo que planean hacer. Vamos, descendamos y confundamos allí su lengua, de modo que nadie entienda la lengua de su compañero. Esto está en Bereshit, en Génesis 11:7. Vemos que en la Parashá hay un claro ejemplo de el por qué estar unidos y hablar lo mismo, como la generación postdiluviana, resulta en alcanzar el objetivo. Este caso, lamentablemente, era para lo negativo, pero es un ejemplo claro del trabajo que necesitamos como seres humanos y creyentes imitar para tener el éxito. Sabemos que Shavuot tiene una significancia muy grande en la Torá y en el pueblo de Israel, ya que es una de las 3 fiestas de peregrinación en hebreo Shalosh Regalim. De la diáspora, el pueblo de Israel tenía la obligación de subir a Jerusalén. Un ejemplo de ello lo vemos plasmado en el Brit Hadashah, como está escrito: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Sabemos que esto se refería a la unidad que había entre los discípulos de Mesías.
Sabemos que esto obedecía también a lo que está escrito en la Torá: 3 veces a cada año aparecerá todo varón delante de Adonai, tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en este caso Pesaj, y en la fiesta solemne de la semana, Shavuot, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, Sukkot. Pero ¿a qué viene todo esto? Venimos hablando de la unidad. Sabemos que no solo era subir a Jerusalén, sino que era cómo hacerlo, de qué manera subir. Y tenemos un ejemplo en este mismo capítulo que dice de la siguiente forma: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Como anteriormente hablábamos, sabemos que esto no sucedió con todos. Lamentablemente, no, así como Jonathan decía, no todos recibieron la Torá, no todos recibieron la Ruach HaKodesh. Aquí la señal era los que realmente estaban dispuestos, estaban unidos a recibir la Torá, y los que estaban unidos a Mashiach, en el caso de Pentecostés, y recibieron el Ruach HaKodesh. Hay una pregunta que hace una persona: ¿quién no quiere estar lleno del Espíritu de Dios? ¿Quién no quiere su presencia? No todos fueron llenos del Espíritu. La unidad fue la que marcó la diferencia. Vemos cómo al estar unidos, en este caso los discípulos del Mesías, en un mismo sentir, Hashem manifestó su espíritu y que cada quien fuese lleno de él. Si entendemos este hecho, podemos darnos cuenta que tan importante es para el Eterno en que estemos unidos de un mismo sentir, o como decimos, en un mismo espíritu. Y vuelve la pregunta: ¿quién no quiere ser lleno del Espíritu? ¿Quién no desea tener su presencia? Hay una relación directa entre ser llenos del Espíritu y estar unidos. Ahora vamos a ver lo que dice la Torá y los sabios de Israel referente a esto. Los sabios dicen que la revelación del monte Sinaí fue una revelación colectiva a todo el pueblo que estaba unido. Como preguntó un rabino llamado Aharon Gulman, ¿qué fue lo que pasó allí? Nada más y nada menos que la unión del cielo con la tierra. Hashem decidió revelarse al pueblo de Israel, decidió que escucharan su voz. Está escrito: Raúd et Akolot, el pueblo oyó las voces, dando a entender que eran una sola pieza del pueblo y no varias, no estaban separados, estaban unidos. Debemos evaluar lo que la Torá nos dice, en qué tiempo estamos, cómo debemos comportarnos con el prójimo, cómo debo comportarme con aquel que quiero, pero también con aquella persona a la que no quiero o a la que no amo, para ser más directos. Ahora, en base a esto, podríamos preguntarnos a nosotros mismos: ¿mi comportamiento hacia la persona que no quiero o hacia la persona que quiero es el mismo que hacia la persona que no quiero? La Torá siempre va a buscar que seamos más que buenas personas. Por lo menos hay un ejemplo que quiero tomar del campamento. Todos ya sabemos que las 12 tribus rodeaban el campamento. Después venía el campamento de los levitas, y en el centro estaba el Mishkan con sus divisiones, y estaba el arca, la Torá, y todo lo que estaba allí dentro del arca, pues la vara de Aarón y todo lo demás. El campamento estaba colocado de una manera que rodeaba el Mishkan. En el Mishkan estaba el arca y la Torá, justo en el centro, en el corazón del campamento. Esto quiere decir que el enfoque era la Torá. Ahora, según lo que dice nuestro maestro Yeshua, y como se ve en la entrega de la Torá, nosotros pasamos a ser el templo y morada del Espíritu de Dios. Esto es por medio de la unidad con el Eterno en la Torá, cumpliendo sus mandamientos. Una de las cosas que sabemos y que está explícitamente en la Torá, en este caso, en el mismo libro de Bamidbar, es que Bilam o Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel, pero Hashem convirtió su maldición en una bendición. Dice que cuando Bilam se paró y miró la forma en que el pueblo estaba unido, cómo estaba el campamento, fue tan impresionante la visión de cómo estaban eran como una sola cosa, que dijo: Mato Bu, Ojaleja Jacob, mis que no teja Israel. ¿Cómo es que dice en español? Que ahorita se me fue la idea. Eh, eh, Se me fue la idea. Mato, Ojaleja Jacob. Cuán agradables son tus moradas, oh Jacob, y tu tabernáculo
Israel. Lo impresionante, el impacto que vino sobre la persona de Bilán en ese momento fue tan fuerte con respecto a cómo estaban unidos, que su maldición fue convertida en bendición. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Los sabios comentan que Bilán, al levantar sus ojos, vio la perfecta armonía, la unidad que había y el orden. Todo era tan unido que no cabía más que bendecir lo que veía. ¿Qué podemos decir referente a esto? Cuando estamos unidos, las maldiciones de los que nos maldicen se convierten en bendiciones. Yeshua decía, una casa dividida no permanece. Y Salomón decía, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Entonces, hay una pregunta que hacen los sabios. ¿Qué es la Torá? ¿Para qué nos sirve? Muchos dirán que es un manual de vida, que es la voluntad de Hashem, que es instrucción, que es el árbol de vida, y etcétera. La psicología de la Torá enseña que la Torá tiene el propósito de que seamos uno con el Eterno, que debo amar a mi prójimo y debo ser uno con él. Pero eso es un trabajo personal. Ser como Hashem es comportarse como Él se comporta con la creación. Así Hashem quiere que lo imitemos y nos comportemos con el prójimo y seamos uno con el prójimo. En el libro Ascendiendo las escaleras de Jacob, el rabino Jacob Hillel dice, Hashem nos da la vida, la fuerza, la comida, el ánimo, todo, y a pesar de todo esto pecamos. Por ello Hashem es llamado aquel que soporta la ofensa o aquel que soporta la bofetada. El Tomer de Borá del cabalista Moshe Cordovero dice que así como Hashem se comporta con el hombre, así el hombre debe comportarse con su prójimo. En base a todo esto, y hay que hacer una pregunta de rigor. ¿Amo a mi prójimo? ¿Me importa mi prójimo? Si vemos un poco en nuestro interior, nuestro corazón, nuestros pensamientos, ¿cómo podríamos responder a estas preguntas o estas enseñanzas que están escritas en la Torá y en el Brit Hadashah? Podemos buscar algunas respuestas en el Brit Hadashah, por lo menos. En el caso de la Torá dice en Levíticos 19, 17 y 18, no odiarás a tu prójimo en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Adonai. No podemos tomar este mandamiento tan ligeramente, ya que al aborrecer a mi prójimo, aborrezco directamente a Dios. ¿Por qué? ¿Qué padre se va a complacer con quien aborrezca a su hijo? Ni el más impío del mundo se va a complacer de que una persona haga esto con su hijo. Imagínense el Eterno. En 1 de Juan 4:20 está escrito, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Este es un requisito importantísimo para lograr recibir la Torá. ¿Cuál es el requisito? La unidad. Y a su vez podemos estar llenos del Espíritu de Dios. O sea, si no hay unidad en el pueblo, independientemente, como estábamos hablando anteriormente, que el roce del hierro con el hierro, muchas veces a la persona no le gusta el carácter del otro, no le gusta lo que el otro dice, o me cae mal, y eso está automáticamente impidiendo que la presencia divina more en mí. Entonces, vuelvo a repetir, esto es un requisito importantísimo para lograr la unidad y recibir la Torá, y a su vez podernos llenar de su espíritu. En Marcos dice lo siguiente, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno. ¿Cierto? Y después dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. El amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos. El Midrash dice, Hashem quiso dar la Torá a Israel cuando salieron de Egipto, pero estaban divididos los unos con los otros. Cuando llegaron a Sinaí se unificaron como una nación. Hashem dijo, la Torá es toda paz. ¿A quién he de entregarla? A la nación que ama la paz, o sea, la nación que está unida. La nación que está unida a su prójimo.
No se trata aquí de una unidad común, sino de una frente al monte, una unión alrededor del monte Sinaí, de lo que representa o sea la Torá y sus mandamientos. Cuando el pueblo de Israel se unen por medio de la Torá, esta unión posee una solidez verdadera y eterna y a su vez acarrea un caudal de bendición y éxito arriba. Imagínate, este comentario lo está haciendo un rabino y ellos no han visto a Yeshua. Imagínense que ellos tuviesen a Yeshua, esto se quedaría pequeño para la manifestación que verían. Y eso mismo Pablo lo dice en uno de sus escritos, que la gloria que se veía en el rostro de Moshe era grande, pero la gloria que se va a ver con el Mashiach en su segunda aparición va a ser mucho mayor. La unidad alrededor de la entrega de la Torá es la que posee una base verdadera, dice este caballero acá. Al estar parado frente al monte Sinaí, Hashem reveló al pueblo de Israel su dimensión interior. Introdujo la Torá alegóricamente hablando dentro de la persona, su alma. Por lo tanto, cuando el pueblo hebreo se une alrededor de la Torá, se genera aquí la unidad entre todas las almas de Israel y su fuente primera, el Altísimo. Es así como se alcanza la verdadera unidad de como una única persona, como un único corazón. El propósito siempre es que nosotros podamos tener esa unidad que sea tan fuerte que seamos un solo corazón, una sola intención, que es darle gloria al Eterno. Y hay que ser conscientes de que todo depende de cada uno, hombre y mujer. El Maguid de Meserich explicó la Mishnah que dice, sabe que hay arriba de ti, lo que ocurre en las esferas celestiales de los mundos espirituales superiores, todo es de ti, todo depende de ti y de tu accionar. El hombre debe ver al mundo colocado sobre un platillo de una balanza y tiene la posibilidad, con una acción, de inclinar la balanza y lograr la entrega de la Torá. Con una preparación en este espíritu podremos confiar en que nos haremos merecedores de recibir la Torá con alegría e inspiración interior. Esto está escrito en el Likutei Sijot. Para terminar, sabemos que representamos al creador del universo y a su Mesías, quien fue entregado por nosotros. Y el Padre Eterno espera que de nosotros una vida que lo represente a Él, al igual que a su Mesías. Porque ese es el testimonio que damos al mundo para que nos crean que somos de Él. Nuestro maestro, con un gran deseo de que fuera esto así, oraba como está escrito. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esto está en Juan 17, 20 y 23. ¿Qué palabras tan profundas e importantes son estas? El mundo creerá lo que somos por el hecho de estar unidos. Recibir la Torá, recibir la Ruach HaKodesh, o el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, su presencia y todas estas cosas maravillosas dependen exclusivamente de cuánto esté yo dispuesto a unirme con mi prójimo. Kefas exhortaba a la congregación diciendo, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No voy a extenderme más, porque ya yo creo que está claro el mensaje, ¿no? Que el Eterno nos dé a cada uno de nosotros cada día un corazón para que nos amemos, para amarlo a Él primeramente, obviamente, para amarnos a nosotros y cumplir nuestro propósito, llegar a ser una unidad con el Eterno, que en Yehirazón, que así sea su voluntad. Hag Sameach.